Bienvenidos y bienvenidas a la conferencia titulada Crisis y Transición Energética. Soy Oriol Travesset, ingeniero y doctor en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Cataluña. Mis investigaciones recientes se han centrado principalmente en explorar cómo el Principado de Andorra puede avanzar hacia un sistema energético más sostenible. Mis principales intereses de investigación incluyen, entre otros, la modelización de sistemas energéticos, la planificación energética, las energías renovables y la movilidad sostenible. Trabajo como investigador en Andorra Recerca més Innovació, un grupo de investigación que tiene la voluntad de dar respuesta a los retos actuales y de futuro de nuestra sociedad. Esta entidad de carácter público quiere generar conocimiento, transmitirlo a la sociedad, aportar soluciones para el desarrollo sostenible y contribuir a la diversificación de la economía de Andorra. Actualmente coordino el eje de sostenibilidad, el cual trabaja la investigación y la innovación aplicada en proyectos en torno al desarrollo sostenible de Andorra. Os animamos a consultar en la página web ari.ad nuestros proyectos y publicaciones, tanto en materia energética como en otras líneas de trabajo. Esta conferencia se ha estructurado en 4 grandes bloques. El primero, titulado Crisis energética, repasaremos los motivos de la insostenibilidad del modelo energético actual. El modelo energético en el que se sustenta el crecimiento económico de las principales economías mundiales, basado principalmente en el consumo de recursos no renovables, no se puede mantener a largo plazo ni extrapolar a escala global. Los principales motivos de la insostenibilidad del modelo imperante se pueden resumir en 3. El primero, agotamiento de los combustibles fósiles y particularmente del petróleo. El segundo, la seguridad de abastecimiento de energía y los problemas geopolíticos que comporta. Y finalmente, el calentamiento global, provocado en gran medida por las emisiones de CO2 procedentes de la combustión de combustibles fósiles. Para entender el agotamiento de los recursos, es importante presentar el concepto de peak oil o pico de Hoover. Este se define como el momento en el que se alcanza la tasa máxima de extracción de crudo y después se espera que la extracción entre en declive final. Lo determinante de esta teoría no es conocer o predecir el momento exacto en que se producirá el peak oil, sino conocer cómo es esta curva de disponibilidad de recursos. Las predicciones pesimistas sobre la producción futura de petróleo, realizadas después de 2007, afirmaban que el pico del petróleo ya se había producido, o que se produciría en breve. Las estimaciones optimistas, en cambio, prevén que el declive mundial de la producción de petróleo comenzará después de 2020. A pesar de que la predicción de Hoover sobre el pico del petróleo en Estados Unidos parecía acertada, la aplicación de nuevas técnicas como la fracturación hidráulica, conocida también como fracking, a los yacimientos de petróleo de baja permeabilidad, hizo que la producción estadounidense repuntara y demostró que es necesario actualizar las predicciones sobre la producción de petróleo a la luz de los nuevos avances tecnológicos. El fin de los combustibles fósiles será progresivo y nunca llegaremos a agotar totalmente las reservas. El reto será equilibrar la demanda a la capacidad de extracción para evitar picos de precios como los vistos en los últimos meses. Los datos históricos de producción de petróleo muestran que aún no se ha llegado al peak oil. Según el ratio reservas-producción mundial publicado por BP, se prevé que se dispone de petróleo para los próximos 50 años, aunque seguramente no será fácil mantener los niveles de producción anuales. Los primeros países en cuanto a reservas son Venezuela, seguida de cerca por Arabia Saudí y finalmente seguidas también relativamente de cerca por Canadá. Más allá de las reservas disponibles, en los últimos años los costes de extracción se han incrementado mucho debido a la necesidad de incorporar técnicas como el fracking, con altos costes tanto económicos como también ambientales. El segundo gran motivo de la insostenibilidad del modelo energético actual es la seguridad de abastecimiento y los problemas geopolíticos que este comporta. Por desgracia, en los últimos meses hemos tenido un ejemplo reciente en la guerra entre Rusia y Ucrania sobre los problemas geopolíticos que comporta el modelo energético actual. En la figura que presentamos a continuación podemos observar la dependencia de distintos países a las importaciones de combustibles fósiles de Rusia. En este caso podemos observar que hay países con una alta dependencia, como podrían ser Lituania, o por contra encontramos países como Islandia, que tienen una muy poca dependencia a las importaciones rusas y de hecho son países con una alta soberanía energética.
Hay que decir que son muy pocos, o encontramos muy pocos ejemplos, como sería en el caso de Islandia. Y por último, el tercer motivo de insostenibilidad del sistema, y posiblemente también el más importante, que es el calentamiento global. El sector energético es responsable de prácticamente 3/4 partes de las emisiones que ya han hecho subir la temperatura mundial en 1,1 grados desde la era preindustrial, con efectos visibles tanto sobre el tiempo como sobre los extremos climáticos. En este sentido, el sector energético tiene que ser el centro de la solución al cambio climático. Para hacerse una idea del reto que supone frenar el cambio climático, la vicepresidenta del Grupo 3 del IPCC, a raíz del último informe publicado recientemente, apunta que la reducción de emisiones para hacer frente al cambio climático tiene que ser del orden de la vivida durante la pandemia. Pero por contra, tenemos que conseguir que esta reducción de emisiones pues, no tenga unos efectos negativos sobre la calidad de vida, tal como ha tenido en este caso la pandemia vivida. En este segundo bloque repasaremos el panorama energético mundial, revisando las principales variables como son la demanda energética, el abastecimiento energético y las emisiones de gases de efecto invernadero. La demanda energética mundial se ha multiplicado por 1,6 en los últimos 30 años. El transporte, la industria y el sector residencial son los principales sectores consumidores de energía, tal como se muestra en la figura a continuación. En cuanto a abastecimiento energético, entre 1971 y 2019, el suministro total de energía mundial se multiplicó por 2,6. A pesar de reducir su share hasta el 31%, el petróleo sigue siendo el combustible más importante en 2019. El carbón se ha mantenido constantemente en el segundo lugar del mix energético mundial, con más de 1/4 parte del total. Por último, el gas natural ha consolidado su tercer puesto, pasando del 16% en 1971 al 23% en 2019. Un dato especialmente preocupante es el share que tienen las energías renovables sobre el mix energético mundial. En 2019 este porcentaje llegaba únicamente al 14,1%. Y especialmente crítico es ver la evolución de este porcentaje en los últimos 50 años. De hecho, desde 1971, este porcentaje simplemente ha pasado pues, desde 12,9% a un 14,1%. Esto nos lleva actualmente pues, a tener una dependencia de los combustibles fósiles superior al 85%. Si nos fijamos en el abastecimiento según región, el petróleo sigue siendo el combustible dominante tanto en África, Europa como en América, mientras que el gas natural domina en Oriente Medio y en la Comunidad de Estados Independientes, Rusia, entre otros, forma parte de este grupo. Por otro lado, el carbón es el combustible dominante en la región de Asia-Pacífico y en 2020 la cuota del carbón en la energía primaria cayó a su nivel más bajo en nuestras series de datos en América del Norte y Europa, hasta el 12 y el 9% respectivamente. En cuanto a la producción de electricidad, el carbón siguió siendo el combustible dominante para la generación en 2019, alcanzando el 37% de la producción mundial de electricidad, con un 10% por delante de las energías renovables. La cuota de las renovables en la producción de electricidad superó la del gas en 2013 y la diferencia ha seguido creciendo. En 2019, las renovables proporcionan casi el 27% de la electricidad mundial, 3 puntos más que el gas natural. Por último, la cuota de la energía nuclear se ha estancado en torno al 10% durante los últimos años, mientras que el petróleo proporcionó menos del 3% de la electricidad mundial en 2019. Por lo que respecta a las emisiones de gases de efecto invernadero, la generación de electricidad y calor representa alrededor del 42% de las emisiones, la sigue de cerca el transporte con un 25%, y el tercer gran generador de emisiones de gases de efecto invernadero es la industria. En este sentido, comentar que el transporte representa un reto especialmente importante, ya que a diferencia de la generación de electricidad y calor, donde las energías renovables están empezando a entrar con una fuerza importante,
Las alternativas para un transporte bajo en emisiones son más complicadas o es mucho más lento su capacidad de cambio o de incorporarse en el sector energético. Si nos fijamos en estas emisiones, en el combustible del cual provienen, pues principalmente tenemos el carbón, es el principal emisor de gases de efecto invernadero, seguido del petróleo, y en tercera posición encontramos el gas natural. En este tercer gran bloque, titulado Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, repasaremos la relación de estos objetivos de la Agenda 2030 con el sistema energético global. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como seguramente ya conocen, son 17 objetivos con una visión muy transversal, que seguramente pues, buena parte de ellos podríamos encontrarles una relación más directa o indirecta con nuestro sistema energético. Si somos un poco más precisos, pues seguramente nos centraríamos en 4 de los objetivos de desarrollo sostenible, especialmente en el objetivo de desarrollo sostenible 7, energía asequible y no contaminante. Cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible presenta una descripción, unas metas y unos indicadores. Los indicadores y las metas relacionados con el objetivo de desarrollo sostenible número 7 principalmente están muy vinculados al acceso a la energía, a la mejora de la eficiencia energética y a la introducción de energía limpia y energías renovables. Actualmente ya disponemos de la evolución de alguno de estos indicadores, por ejemplo, el indicador 7.1.1, el cual habla de nos indica o nos valora la proporción de población con acceso a la electricidad. Este indicador ciertamente tenía una tendencia relativamente creciente hasta llegar a 2020, que ciertamente la crisis actual vivida ha frenado mínimamente el incremento de este indicador. Una tendencia muy parecida, aunque partiendo de valores algo inferiores, es el que observamos en el indicador 7.1.2, proporción de población con acceso a combustibles limpios para cocinar. Un tercer indicador del cual disponemos de datos es el 7.2.1, proporción de la energía renovable en el consumo final total de energía. Este indicador, aunque en los últimos años, especialmente a partir de 2012, presenta una cierta tendencia al alza, podemos ver que desde 1990 pues el incremento que ha vivido pues no ha superado o no ha llegado incluso a los 2 puntos. Por último, en esta figura podemos observar el progreso del indicador del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7 en los distintos países del mundo. En verde pues podemos ver países que han conseguido ya llegar a las metas definidas por este objetivo o que están muy cerca de conseguirlo. Aquí principalmente encontramos países del norte de Europa. Islandia evidentemente está en esta lista, como ya hemos comentado anteriormente, como un país ejemplar un poco en este sentido a nivel de sistema de modelo energético. A continuación encontramos países en amarillo, que son países que en principio están progresando, seguramente no al ritmo ideal, pero están progresando en la consecución de este objetivo. Y finalmente encontramos estos países en naranja y en rojo, muchos de ellos situados en el continente africano, que será muy complicado que para 2030 se consiga este objetivo. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible en general,
presentan algunas limitaciones. Concretamente el 7 pienso que está muy enfocado al acceso a la energía y en parte también a promover la energía limpia, ¿no? Y no entra en la necesidad de reducir la demanda, que viendo las tendencias del sistema energético mundial es un aspecto que personalmente considero que es imprescindible. Al contrario, ¿no? Promueve el acceso universal a la energía, que evidentemente es necesario, es imprescindible, pero este acceso universal incluso podría llegar a incrementar la demanda energética mundial y también las emisiones de CO2. Por tanto, personalmente pienso que sería importante abordar firmemente también el aspecto de la demanda. En este gráfico, por ejemplo, pues podemos observar que un ciudadano norteamericano pues consume 4 veces más de energía que, por ejemplo, un ciudadano de Latinoamérica, ¿no? Desde mi punto de vista, pues sería importante también que desde los Objetivos de Desarrollo Sostenible se abordara o se atacara este hecho, ¿no? de esta necesidad de reducir la demanda energética, ¿no? Por tanto, la transición energética, a mi entender, va mucho más allá del puro cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7. En este bloque 4, titulado La transición energética, presentaremos los caminos posibles que nos podemos encontrar para conseguir realizar esta transición, que representa uno de los retos más importantes para nuestra humanidad. En esta figura observamos los escenarios que contempla la Agencia Internacional de la Energía. Esta agencia presenta 4 escenarios posibles. El primero de ellos, el cual presenta, o es el que seguiríamos a nivel de emisiones de CO2 si siguiéramos las políticas actuales, es decir, seguiríamos una línea, mantendríamos prácticamente las emisiones que tenemos actualmente hasta el año 2050. En un segundo escenario vemos la evolución de estas emisiones teniendo en cuenta que todos los países cumplirán con los compromisos que ya han anunciado. Este escenario nos llevaría a una cierta reducción de emisiones, pero aún no la necesaria para poder hacer frente a la crisis climática. Y finalmente tenemos los 2 últimos escenarios, un escenario que le titulan escenario de desarrollo sostenible y finalmente un escenario de emisiones cero. El camino o el intervalo que presenta o que se encuentra entre estos 2 escenarios, de hecho es el intervalo aceptable para no alejarnos en exceso del incremento de 1,5 grados en el año 2100 debido al cambio climático. Viendo este gráfico, ¿no? y sobre todo viendo la tendencia de las emisiones, en este caso podemos observar las emisiones desde el año 2000 hasta el 2020, nos podemos hacer la idea del esfuerzo que se debe hacer, ¿no? El esfuerzo que tocará hacer es enorme y de hecho la pandemia, como ya hemos visto, nos puede dar una cierta idea del esfuerzo que hay que hacer, pero no en un año, sino año tras año hasta, por ejemplo, hasta el año 2050. En esta figura observamos el incremento de temperatura que se daría en cada uno de los escenarios planteados por la Agencia Internacional de la Energía. Como ya comentábamos, pues, un incremento que ya podemos considerar actualmente aceptable, porque lo tendremos sí o sí, es este incremento de 1,5 grados, que solo conseguiremos limitarlo a este 1,5 grados si estamos en uno de los 2 escenarios, ¿no? El escenario de desarrollo sostenible o el escenario de emisiones cero. Cualquier otro escenario nos llevaría ya a incrementos de 2 grados o incluso superiores a los 2,5 grados, en que los impactos para los distintos sectores de la sociedad y evidentemente en el medio ambiente pues pueden ser catastróficos. También en este caso, según la Agencia Internacional de la Energía, la nueva economía energética debe basarse en combustibles no fósiles y los fósiles deberían usarse únicamente de forma ordenada para conseguir esta transición. Según la Agencia Internacional de la Energía, para mantener la puerta a una estabilización de 1,5 grados,
Los pilares de la nueva economía energética serán, por un lado, la electrificación limpia, la eficiencia y la reducción de emisiones de metano procedentes de la producción de petróleo, gas y carbón, y en este sentido la innovación será clave para conseguir los objetivos. En esta tabla que presentamos a continuación podemos observar algunos de los indicadores, cómo deberían evolucionar algunos de los indicadores clave en este escenario deseable o este escenario libre en emisiones de carbono. Por ejemplo, pues observamos que la proporción de combustibles fósiles en el abastecimiento de energía, que hemos visto que actualmente está alrededor del 80%, pues debería pasar a 2050 a únicamente un 22% o a 2030 a un 62%. Por ejemplo, la proporción de electricidad en el consumo de energía final, actualmente la tenemos en un 20%, pues deberíamos llegar al menos a este 49% al año 2050. O la proporción de renovables en la generación de energía eléctrica, pues pasar de un 28% actual a un 88% en el año 2050. También importantes cambios en el sector residencial, ¿no? Por ejemplo, en los edificios existentes, pues deberíamos conseguir rehabilitarlos para alcanzar el nivel cero de emisiones de carbono. Actualmente, a nivel mundial, menos de un 1% cumplen este estándar. Pues en el 2030, es decir, en menos de 10 años, deberíamos conseguir que un 20% cumplieran este estándar y a un 2050 pues llegar a un 85%. Estos cambios evidentemente no son rápidos, son muy lentos, por tanto ya seguramente, viendo los números, seguramente ya vamos muy tarde. Pasa un poco lo mismo con los vehículos o con el transporte en general, ¿no? La proporción, aquí hay un indicador también, la proporción de vehículos eléctricos en las ventas totales de turismos debería llegar pues, a 2030 a un 64% o al 2050 debería ser del 100%. Actualmente estamos a menos de un 5%. Y por último, también en el sector del transporte, y uno de los retos también seguramente más importantes, es aumentar este porcentaje de uso de combustibles bajos en carbono en la aviación y en el transporte marítimo. Actualmente este porcentaje está alrededor del 0%, al 2030 debería ser del 17% y al 2050 debería alcanzar el 81%. Bien, solo viendo estos números ya nos podemos hacer un poco la idea de la magnitud de la tragedia, pero además es importante comentar que, por ejemplo, a nivel de energías renovables o a nivel de eficiencia energética, que deben ser sí o sí la solución, hay unas ciertas limitaciones o dificultades, ¿no? Por ejemplo, en la necesidad de combustibles fósiles para realizar esta transición, es decir, para conseguir hacer el cambio a energías renovables es muy importante también disponer de combustibles fósiles y el uso de combustibles fósiles también será imprescindible. Un poco lo mismo pasa en el uso de materias primeras. Este cambio, tanto a tecnologías limpias como a tecnologías renovables, es un cambio que exige de gran cantidad de materias primeras. Y además, pienso que también es importante resaltar que las energías renovables son energías con una necesidad de muchísima superficie para la implantación de las infraestructuras. Esto, evidentemente, ya lo estamos empezando a ver, pero puede conllevar ciertos problemas a nivel de aceptación social y es muy importante también pues, iniciar el debate en torno a la distribución equitativa de estas infraestructuras en el territorio. Y por último, la eficiencia energética, evidentemente, es uno de los caminos a seguir, pero la eficiencia también tiene sus límites y además en muchos de los casos estos incrementos de eficiencia van acompañados en incrementos de la demanda que incluso muchas veces llegan a superar
las mejoras aportadas a nivel de eficiencia energética. En este sentido, la eficiencia de las energías renovables son parte de la solución, pero seguramente harán falta cambios más profundos para poder acercarnos a la sostenibilidad del sistema global. Figuras como la presentada a continuación hacen pensar que a nivel global no serán suficientes las mejoras tecnológicas y harán falta cambios estructurales e incluso culturales más allá del sistema energético. Esta figura la recuperamos del inicio de la presentación, en la cual observamos la evolución desde el año 1971 del porcentaje de energías renovables en el abastecimiento de energía primaria. Como hemos visto, en 50 años prácticamente hemos conseguido aumentar poco más de un punto porcentual en este share de renovables. En uno de los escenarios sostenibilistas, lo que nos dice es que en 2030 deberíamos conseguir que este porcentaje fuera del 38%. Actualmente, recordamos, estamos al 14,1%, y en 2050 este porcentaje lo deberíamos pasar o debería llegar prácticamente al 80%. Pienso que estos números nos muestran la dificultad o el enorme reto que tenemos delante para conseguir esta transición energética. Y resaltar pues, que seguramente únicamente estos cambios tecnológicos no serán suficientes y harán falta cambios estructurales mucho más profundos. De hecho, en la raíz de la crisis energética, personalmente pienso que se encuentra nuestro modelo de desarrollo basado en el crecimiento. El uso masivo de energías fósiles ha transformado la Tierra desde la revolución industrial y a partir de ese momento una serie de variables han empezado a crecer de forma exponencial, partiendo pues, desde la población, que ha vivido un crecimiento exponencial, se ha multiplicado por 8 desde 1800, siguiendo por la economía, el Producto Interior Bruto mundial se ha multiplicado por 5 en los últimos 60 años, o el uso de recursos naturales, que pues aquí tenemos un ejemplo desde 1950, por ejemplo los cereales, el agua, la carne y la leña se han multiplicado por 3, el papel por 6 o los propios combustibles fósiles por 6. También en cuanto a residuos, pues el crecimiento evidentemente ha sido también exponencial de estos residuos industriales y municipales y también, como ya hemos visto, pues este incremento desmesurado de un 70% de las emisiones de CO2 desde el año 1970. Este año es el 50 aniversario de la publicación de Limits to Growth. Esta publicación representa uno de los pilares o uno de los inicios del concepto de desarrollo sostenible. Por tanto, pienso que es importante recordar una de las frases, o prácticamente conclusiones de esta publicación, como es que en un mundo finito el crecimiento no puede ser infinito. Por tanto, para hacer la transición energética, personalmente pienso que es necesario, es imprescindible también hacer una transición socioeconómica. Como conclusiones generales de esta conferencia, resaltar que la transición energética representa uno de los mayores retos a los que se enfrenta nuestra civilización. Los costes de no hacer la transición energética son inmensos. El propio sector energético también está en riesgo debido a los fenómenos extremos crecientes vinculados al cambio climático. Las energías renovables y la eficiencia energética son parte imprescindible de la solución, pero harán falta cambios más profundos para avanzar hacia un modelo sostenible. La transición energética no es posible sin una transición socioeconómica. En este sentido, será importante encontrar y trabajar alternativas al modelo de crecimiento actual. Por ejemplo, podría tender hacia una ralentización sustancial del crecimiento económico y a la estabilización de la economía. Aumentar las tasas de reutilización y reciclaje de materias primeras y basar la economía en actividades menos intensas en el uso de energía y materiales.
En este sentido, se requieren de cambios que van más allá de los aspectos puramente científicos y tecnológicos. Teniendo en cuenta especialmente este último punto, me gustaría animar a todos y a todas a que desde vuestros respectivos campos de estudio, campos de especialización, trabajéis y busquéis, analicéis alternativas para hacer frente a este gran reto como es la transición energética. Muchas gracias.